Ya lo quiero recibir porque es muy importante el tema que está traído. Normalmente nos trae siempre temas muy vinculados a la actualidad. El profesor Arturo Borges, el director del ISEF, y nada más y nada menos que hoy nos quiere hablar del tránsito en época escolar. Algo que seguramente todos hemos notado cómo ha variado en estos días, particularmente a partir del lunes. Bienvenido, profesor, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Buen día, Arturo. Danilo, de Vargas, ¿cómo están? Bien, cierto, y cambia la historia, ¿verdad? Cambia completamente. Comenzando el año lectivo, evidentemente que el tránsito se modifica, más allá de que uno piensa que va a haber más gente en la calle, lo que se modifica muchas veces es la actitud de la gente cuando está en una circulación que todavía seguimos teniendo bastante anárquica y encima le agregamos al escolar uno de los elementos más vulnerables si los hay. Absolutamente. Entonces, creemos nosotros que tenemos que prepararnos para esto, ver el tema del niño, sobre todo en la época escolar. Podríamos hablar de muchas cosas, ¿verdad? El niño peatón, pasajero, ¿verdad? Pero hoy, en el tiempo que tenemos, nos vamos a referir al niño peatón. En este momento que empezamos a ver que va mucha más gente a pie a las escuelas que en algún otro medio de transporte. Sí. ¿Y qué es lo que debemos prever? Bueno, fundamentalmente tenemos que hacer entender primero a los padres y también después a los educadores que cada momento que nosotros vamos a tener con un niño en la vía pública tiene que ser un momento educativo. Tenemos que tratar de que haya educación vial y seguridad vial. Si bien nosotros, desde el punto de vista como ciudadanos, tenemos libertad de movimientos, además tiene jerarquía constitucional, debemos saber que ese derecho no es absoluto y que además debemos de saber utilizarlo. Y uno de los elementos fundamentales que hemos visto en estos días y que vamos a seguir viendo es cómo se desplazan hacia y desde la escuela. Fundamental. El tema más importante es enseñarles a cruzar la calle. ¿En qué lugares? No solamente decirles que la cebra es el lugar donde los vehículos tienen que parar. Muchas veces decimos, terminemos con esto. Esto no es la realidad. El tránsito ha tenido una dinámica que ha cambiado y si bien yo le tengo que indicar al individuo lo que normativamente tiene la preferencia como para hacerlo, tengo que enseñarle cómo cruzar, cuándo y dónde. Y esto para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Unas imágenes que nos va a poner en principio el director en este momento, es que debemos entender que un vehículo, vamos a poner una hipótesis de que viene circulando 50 kilómetros por hora y tenemos una distancia media de unos 20 metros porque podemos tener peatones, árboles o quizás autos estacionados y alguien se va a incorporar a una cebra, lo primero que tiene que hacer es mirar antes de bajarse a la cebra. Porque si este individuo viene a esa velocidad, viene a prácticamente 14 metros por segundo. Sí. Coincide prácticamente con el tiempo medio de reacción de un conductor en buenas condiciones físicas. Por lo tanto, esos 20 metros no le van a dar la posibilidad al individuo, quizás que pueda venir distraído por cualquier otro motivo del tránsito, de ver a alguien que va a incursionar a la cebra. Por lo tanto, lo fundamental es, la cebra es el lugar, igual que el cruce peatonal en la esquina, preferente del peatón, pero hay que aprender a utilizarlo. Otro de los elementos que a veces que vemos nosotros que hay una mala, no sé si conducta o disposición, creer que la cebra es una barrera que el vehículo va a rebotar y que no va a tener más problemas. No, nosotros tenemos que decirle que la cebra o la esquina sigue siendo hoy en día en este tránsito caótico realmente para el peatón un problema. Y a veces si la cebra está colocada en una mitad de una cuadra es inclusive un problema a dos puntas. Sorpresa para el conductor que no lo tiene avisado y sorpresa para el peatón porque por allí el conductor no lo ha visto. Entonces es fundamental. En la segunda imagen que vamos a ver es de qué manera debemos explicarle al chico que va a atravesar cualquier cruce peatonal cómo debe de mirar. Y lo tiene que hacer prácticamente 4 veces. A su derecha, a su izquierda, a su derecha y nuevamente a su izquierda y ahí poder tomar la decisión de cruzar e ir de una vereda a la otra lo más rápido posible. Vemos que hay gente que cuando se sube a la cebra, cuando toma la cebra, empieza a utilizarlo como si fuese una pasarela. Y debemos entender como peatones que ese es un lugar de excepción para que el peatón pueda utilizar para cruzar la vía. Pero tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Está inclusive dentro del Reglamento Nacional de Circulación Vial y esto tendría que estar bien ubicado en los cuadernos de primero de escuela.
Esto es fundamental. Y la tercera imagen que vamos a ver es que cuando nosotros elegimos el camino para ir o venir de la escuela con los padres, esto tendría que ser un tema de debate con los profesores, con los maestros en la escuela, y que en la clase digan cuáles son los recorridos y allí armar un debate y elegirle a los chicos, sobre todo que van en grupo, tratar de elegir un niño guía, un educando guía, y elegir el camino quizás no el más corto. A veces el recorrido más corto no es el más seguro. Claro. Entonces hay que enseñarle al niño internalizar y que pueda internalizar las situaciones y las consecuencias de una mala disposición dentro del tránsito. Por lo tanto, elegir aquellos lugares que tengamos semáforos, que tengamos cebra, y reitero, a veces en grupo los niños cruzando están más defendidos que haciéndolo de a uno. Y esto es fundamental. Si para nosotros la asignatura de la educación vial en la parte primaria, en todo el ciclo primario y después en secundaria debería ser como materia transversal obligatoria. Hoy todavía hay escuelas que trabajan muy bien en esto, pero hay otras que no lo toman en cuenta y que saltean esto. Y esto es un deber cívico, es una educación cívica, porque es el ciudadano del mañana. Si yo empiezo desde el hogar y además lo ayudo con el jardín y con la primaria, el individuo va entendiendo que el tránsito es un sistema, que hay derechos y obligaciones y que no es solamente el gobierno el que puede dictar normas y que va a corregir toda la situación, depende de nosotros. Y muchas veces los padres no somos buenos ejemplos con nuestros hijos y cruzamos con roja aunque el chico esté tirando para atrás y dice, papá, está la roja. Y eso da vergüenza ajena. Cuando uno va a cruzar, decimos, bueno, al niño se le enseñó algo en la escuela y resulta que el padre lo tira por la borda. Y esto no tiene, digamos, que posibilidad alguna de que pueda ser posible. Tenemos que ir a la educación. Si nosotros al ciudadano uruguayo lo educamos, y bueno, de futuro vamos a tener una sociedad sana, segura, más creíble y que conozca sus deberes y sus derechos. Y en el tránsito es fundamental. Y algo que en el tema anterior decía usted con quien estaba en la entrevista, la prevención. El conocimiento de la ley no modifica comportamientos. Es una buena parte, pero la educación es fundamental. O el desconocimiento de la norma no me exime. Ese es otro elemento también, el desconocimiento. Yo no sabía, y bueno, tendrías que saberlo. Claro, pero además hay otros elementos. No todas las leyes están escritas. Hay un elemento que es el sentido común. Seguro. Entonces, esto es fundamental. Y por otro lado, terminamos quizás con esto, que es el cartel de escuela puesto en la puerta de la escuela no habilita el cruce de los niños. El cartel de escuela tiene que marcar un perímetro donde los vehículos se van a trasladar a paso de peatón. Pero el cartel tiene que estar en las zonas urbanas, en las esquinas, donde están los cruces peatonales. Sí, en las rutas debe estar colocado en la puerta de la escuela porque se prefiere que ahí, como no hay en las rutas, no tenemos las esquinas. Crucen todos en grupo y no haciéndolo en cada kilómetro que llegan a sus casas. Y algo fundamental que hablábamos antes de cámara con De Vargas. El tema de la velocidad en este momento, a partir de ahora hasta que terminen las clases, es fundamental. Los niños demoran mucho más en percibir la velocidad que trae un auto. No es lo mismo que la experiencia que tiene un adulto mayor. Y el conductor, que es otro tema para otro día, debe estar muy atento a que se encuentra hoy en un ámbito urbano mucho más complejo y que tiene que tomar en cuenta que el chico cuando reacciona lo hace de una manera mucho más lenta. Claro. Por lo tanto, estas velocidades que alguno puede decir, podemos andar 10 kilómetros más, no. Lo que está marcado y por debajo de eso. Decir que yo en la Rambla en 75 puedo ir a 85 es una velocidad prácticamente de autopista. Es un disparate. Ni que hablar en Avenida Italia. Exactamente. Profesor. ¿Me deja terminar? ¿Cómo no? Un saludo para todas las damas, para todas las mujeres. Muy bien. Y terminamos con una frase de un novelista británico que anda por ahí circulando y que leímos. Las mujeres quieren ser iguales a los hombres. Están locas, dicho con todo respeto. Son mejores que nosotros. Le das un esperma, te dan un hijo. Le das un alimento, te hacen una comida. Le das una casa, te forman un hogar. Le das una sonrisa, te devuelven el corazón. Qué grande, Borges. Gracias, profesor. Muy amable. No en vano tiene el apellido que tiene. El profesor Arturo Borges cerrando entonces su columna de vialidad en la jornada de hoy.